Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy es la noche del 28 de septiembre y ya tengo luz y agua, pero aparentemente la tormenta se llevó a la comunidad de coquíes que tenía en el patio y tal vez ustedes puedan estar escuchando en estos momentos uno o dos coquíes que todavía están cantando en el patio de mi casa. Comencemos con la charla de hoy. El lunes de esta semana hubo una caída repentina en la presión de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que provienen de Rusia en el mar Báltico. Los países de Estados Unidos, Dinamarca, Alemania y Suecia temen que se trate de un acto de sabotaje. Se alega que 3 explosiones se suscitaron en los gasoductos cercanos a la isla de Bornholm, al sur de Suecia, que pertenece a Dinamarca. Se presume que fueron explosiones por los registros de los sismógrafos suecos. El ejército de Dinamarca sobrevoló la zona identificando 3 enormes fugas de gas natural donde el mar se ve burbujeando, que miden más de media milla de diámetro. Se ha mencionado que no se sabrá qué realmente sucedió hasta que no se envíe una sonda submarina robótica a inspeccionar los daños. Por lo pronto, se ha prohibido el tránsito de aviones y de barcos sobre la zona. Por suerte, el gas natural es más liviano que el aire y se disipa rápidamente en el aire cuando se libera. O sea, que no representa peligro para cualquier ciudad o poblado en la costa de países e islas que rodean la fuga de gas en el mar Báltico. Aviones que pasen sobre la zona pueden experimentar que sus motores se apaguen, causando una fatalidad. Personas en barcos que entren al agua burbujeante pueden morir de asfixia y su barco puede perder su flotabilidad y se puede hundir. Ucrania rápido acusó a que este incidente lo causó Rusia. Y Rusia hasta ahora indicó preliminarmente que el incidente es preocupante y emitió una acusación que voy a mencionar luego. Los gasoductos no estaban en uso, estaban clausurados. Rusia no le estaba enviando gas natural a través de estos conductos a la Unión Europea. Pero para evitar que el agua se meta dentro de estos conductos, ellos se mantienen presurizados con gas natural. Y es esta la presión que está escapando a la superficie del mar Báltico. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a tomar Rusia para cerrar la llave del gas natural para que no se siga perdiendo en la atmósfera. Ahora hay que esperar para ver a quién le corresponde la investigación de estos hechos. A la compañía rusa Gazprom, que es la propietaria de estos gasoductos. A Dinamarca, porque está cerca de una de sus islas. O a la Unión Europea. Sin realizarse una investigación, ya se están echando culpas. María Zakharova, del Ministerio de Relaciones Públicas de Moscú, le pide al presidente Biden que explique si Estados Unidos es responsable por este incidente. O sea, que Moscú está acusando a Estados Unidos de haber destruido estos gasoductos. En otras palabras, de haber destruido o atacado la
infraestructura de energía de Rusia. Mientras que los países europeos sospechan que el responsable son los rusos. En las redes, los cuanistas enemigos de Biden, con sus conspiralocuras, inmediatamente después del incidente acusaron a las fuerzas satánicas detrás del gobierno de Biden. Y yo acá, en este rinconcito, solamente pienso en la posibilidad de una falsa bandera. En temas asociados a este conflicto, como mencioné en la charla anterior, los rusos en las zonas ocupadas o parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia concluyen sus referéndums ilegales, referéndums controlados por el ejército ruso, donde Kiev condena y dice que los ciudadanos participan bajo amenaza a punta de cañón sin que estén presentes observadores internacionales. Se dice que hasta los aliados, los amigos de la Federación Rusa, no aprueban estos referéndums, que están condenados por las Naciones Unidas y por la Unión Europea, además de, obviamente, Estados Unidos. En Kiev, la capital de Ucrania, el gobierno dictaminó que los ucranianos que ayuden a estos referéndums ilegales, voluntariamente, para anexar grandes franjas del país, enfrentarán cargos de traición y al menos 5 años de cárcel. Las regiones que va a reclamar Rusia como territorio ruso representa, según el portal Reuters, el 15% del área del país de Ucrania. Otros portales de noticias hablan de que representa un 20% del área total de Ucrania. Los alegados resultados de estos referéndums fluctúan entre el 87% y el 99.2% a favor de la anexión. Y el señor Dmitry Medvedev en Telegram exclamó, y cito y traduzco: los resultados son claros. Bienvenidos a casa, a Rusia. Cierro la cita. Se supone que el Parlamento ruso tome la decisión de anexar estos territorios para, a más tardar, el 4 de octubre. Y quién sabe si toman la decisión antes. Mientras tanto, pese a que Rusia dice que casi el 100% de los ucranianos en estas áreas ocupadas votaron por ser rusos, los informes dicen que miles de ucranianos están huyendo hacia el oeste, fuera de esta zona ocupada por el ejército ruso. Las Naciones Unidas ya aprobó una resolución condenando las votaciones, y recordemos que en las Naciones Unidas el señor Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Públicas y Exteriores de Rusia, se levantó molesto de su escritorio y se fue al ser criticado por las acciones de Rusia en Ucrania. Volviendo al señor llamado Dmitry Medvedev, expresidente y ex primer ministro de Rusia, y ahora subdirector del Organismo de Seguridad Nacional de Rusia, presidido por el propio Putin. Pues Dmitry Medvedev dijo que Rusia tenía el derecho a defender con armas nucleares las nuevas fronteras de Rusia. O sea,
que Rusia tiene el derecho de defender con armas nucleares a Lugansk, a Donetsk, a Gerson y a Zaporizhia, a las constantes amenazas irresponsables nucleares de Rusia. Casablanca, por medio del asesor de seguridad nacional, el señor Jake Sullivan, dijo a la prensa lo siguiente, y cito y traduzco: si Rusia cruza la línea, las consecuencias serán catastróficas. Estados Unidos no se va a intimidar por Rusia. Cierro la cita. Mientras que Zelensky piensa que Putin no está jugando. La Unión Europea y la NATO también está diciendo de que no se van a dejar intimidar. En estos momentos Estados Unidos y los países de la Unión Europea le están solicitando a todos sus ciudadanos que abandonen Rusia lo antes posible. Así que, si usted no lo hizo hace semanas, asegúrese de que en su casa tiene Iosat o yoduro de potasio, por si acaso empiezan a reventar bombas atómicas. Yo me preparé hace unos meses atrás, cuando comenzó este conflicto entre naciones que tienen poderío nuclear. En la región de Izium, que hablamos en la charla anterior, donde se descubrió un cementerio informal, fosas comunes escondidas en un bosque, donde al exhumar los cadáveres se encontró de que algunos estaban desmembrados y otros tenían señales de haber sido torturados. Pues se han descubierto 2 cementerios o fosas comunes ocultas adicionales en los bosques, donde, igual como se hizo en el anterior, se van a comenzar las exhumaciones para identificar la causa de muerte. Y se sigue acumulando la evidencia de los crímenes de guerra por parte del ejército ruso en Ucrania. Como mencionamos en la charla anterior, continúa el éxodo de varones de edad militar de Rusia. En Kazajstán, este país está luchando para acomodar a decenas de miles de rusos que suman más de 100.000 y no piensa cerrar sus fronteras. En Finlandia, ya casi 20.000 rusos han cruzado la frontera. Hay filas kilométricas de carros con jóvenes tratando de entrar al país de Georgia. El portal The Moscow Times indica que desde que comenzó la guerra en febrero, 4 millones de jóvenes han abandonado a Rusia en todas direcciones. Hasta ahora, Putin no ha mandado a cerrar sus fronteras. O sea, Putin no está evitando de que todos estos jóvenes salgan del país. Sí, en el gobierno de Putin hay políticos de lo que nosotros conocemos como el Parlamento que quieren cerrar las fronteras para que no sigan escapando jóvenes que están en las edades para ser reclutados como soldados. Putin quería 300.000 soldados adicionales y lo que ha hecho es perder más de esa cantidad. Así que esto es una muestra clara que los jóvenes no aprueban la invasión a Ucrania. De hecho, hay informes de jóvenes
que van a Ucrania y se rinden inmediatamente al ejército de Ucrania. En otra noticia relacionada a Rusia y a Putin, esta semana nos enteramos que Putin otorgó la ciudadanía rusa al excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden, 9 años después de que Snowden le revelara a la prensa qué sistema estaba utilizando Estados Unidos para adquirir inteligencia y para espiar personas de interés. Lo que reveló Snowden verdaderamente no es nada nuevo, porque sabemos desde la década de los 1990 sobre la existencia de Echelon de la NSA y el descontinuado proyecto Carnivore del FBI. Y todos nosotros estamos acostumbrados que la inteligencia artificial en las redes sociales, como Facebook, monitoree todo lo que escribimos. Para mí, es curioso que Snowden haya huido tan fácilmente a Rusia, donde allí, en un país con salarios tan pobres, se haya hecho de dinero tan rápido, y que haya huido a un país que da cátedra de espionaje a civiles y de control social contra civiles. En Berlín, donde Putin era el agente de la KGB a cargo, cuando cayó el muro de Berlín y se liberó Alemania Oriental, en las estaciones de comunicaciones telefónicas se descubrió un sofisticado sistema para grabar las conversaciones de los alemanes. El sistema usaba palabras claves para comenzar a grabar automáticamente a los ciudadanos de la Alemania ocupada. De ellos aprendieron las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Así que Snowden está con el gran maestro del espionaje civil. Me llama la atención, como indiqué, que Snowden se ha convertido en una de las personas más adineradas de Moscú. La pregunta es si siempre fue un agente ruso. En otras noticias del mundo, según la fuente de noticias Radio Free Asia, Corea del Norte en estos momentos está habilitando los refugios o los bunkers para ataques aéreos, que es a su vez otra señal de que se prepara para otra prueba nuclear. En Japón, este país acusa a Rusia de raptar al cónsul Tatsunori Motoki, poniéndole un saco sobre la cabeza para cegarlo y esposarlo, para luego acusarlo de espionaje y expulsarlo de Rusia, de la región de Vladivostok. El gobierno de Japón está solicitando que Rusia pida perdón por sus acciones contra su personal diplomático y dice que van a haber consecuencias. Mientras tanto, ya es oficial que Europa cambia de panorama político. El primer líder de la extrema derecha de Italia desde Benito Mussolini, Giorgia Meloni, ha declarado la victoria en las urnas. Su partido, Hermanos de Italia, está aliado con el partido de extrema derecha Vox de España, el partido nacionalista gobernante Ley y Justicia de Polonia y el partido Demócratas de Suecia, que a su vez este último partido surgió de un movimiento neonazi en la década de los 1980.
Se espera que el fascismo regrese a Italia y el estilo de gobierno de Benito Mussolini. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? El temor es que Italia tome medidas anti-Unión Europea y que se alinee con Putin o que mande a sacar las bases de la NATO de suelo de Italia. ¿En qué equipo va a estar la nueva Italia? Lo sabremos muy pronto, pero aparentemente hay una tendencia en Italia de moverse a la ultraderecha. Y ya hemos llegado al final de otra corta charla. Lea, confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Gracias por estar presentes en este rinconcito. Recuerde que este canal solamente crece si usted lo recomienda. Me da un like, apriete la campanita para enterarse de cuando monto un nuevo video y nos vemos muy pronto para continuar así hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa.